55 minutos. Vamos a conversar un poco más adelante con Pedro Richardson. Él es el director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Distritos Municipales, ADODIN. Entonces, vamos de inmediato a las 7:55 minutos con Oli Matos. Saludo, país. Buenos días al pueblo dominicano. Escuchando a nuestra amiga, la senadora Sonia Mateo, recuerdo en mi infancia cuando en 1978 el doctor Balaguer fue a mi sesión, a la sesión donde yo crecí. En ese tiempo no alcanzaba a ser ni distrito municipal, estaba arriba, a inaugurar una escuela que todavía es la principal escuela del momento, y aquella euforia y efervescencia reeleccionista, utilizando todo ese poder que da el dominio del Estado en lo absoluto, al estilo el que tenemos ahora, y cómo las consignas de vuelve y vuelve se repetían una tras otras. Y el doctor Balaguer hizo algunos regalos, desde juguetes para niños hasta estufas con pequeños cilindros de gas, entre otros tipos de obsequios en ese momento. Y era la justificación para que Balaguer no se fuera jamás. Entonces, al final se fue Balaguer, el país siguió, llegó un gobierno que tomó en cuenta al ciudadano. Recuerdo que en esa sección donde yo crecí, había un cementerio de niños, le decían Los Muerticos, estaba un poquito al este de donde reside todavía mi madre, y en ese cementerio, cada rato usted escuchaba, yo era un niño en esa época, escuchaba, murió el muchachito de fulana, o murió el muchachito de fulana, de enfermedades hídricas, de falta de vacunación, de falta de asistencia. Pero llegó el Todopoderoso, hizo algunos regalos y había que dejarlo de por vida. Pues quiero decirle que al año de estar don Antonio Guzmán en el poder, inició la vacunación, comenzaron los promotores de salud, iniciaron los mantenimientos de caminos vecinales, fueron liberados los presos políticos, la gente se sintió libre, comenzó a producir, se inició el mayor proyecto de reforma agraria que se ha desarrollado en la provincia de Azua, que pasó de Azua de la miseria extrema a la vivencia, a que la gente tuviera dignidad, con los proyectos de los parceleros que se iniciaron, y cambió la vida de la gente. Es decir, el presidente es simplemente el primer ciudadano porque fue electo por los demás. No es que él hace el dinero lo pagan los contribuyentes. Lo pagan los contribuyentes. Lo que espera el ciudadano, el contribuyente del presidente, es que sea él y la gente que le acompaña buenos administradores de los recursos, de los sacrificios que hacen los contribuyentes de ahora y harán los contribuyentes del futuro, que pueden ser nuestros hijos. Y para hacer una buena gestión se necesita planificación. Hoy tenemos, por ejemplo, y lo pusimos acá, decenas de ingenieros que han recibido avance hace 2, 3, 4 años para hacer una escuela que no se sabe dónde es, mientras suplidores del desayuno escolar están atrasados en los pagos. Aunque debo admitir que este ministro ha estado un poco poniendo al día el tema. Ya no hemos recibido por aquí a los suplidores de desayuno quejándose por pago, pero sabemos que todavía hay atraso. Entonces es una muestra de cómo se ha gestionado el país, cuánto nos hemos endeudado, porque coger prestado y cobrar impuestos que ya están previamente establecidos, eso sabe cualquiera. Eso lo hace, un párvulo lo hace. Lo que se necesita es planificación para saber que usted no puede llegar a dirigir un Estado y desmantelar los 56 hospitales más importantes en los primeros 6 meses y dejar sin atención médica a los más pobres. No vimos grandes protestas porque la gente que utiliza esos servicios públicos hospitalarios
son los haitianos, a los cuales el gobierno le ha entregado el sistema de salud pública, y los sectores más pobres que por no tener, no tienen ni para comer y no pueden coger un día para protestar porque andan buscando con qué sobrevivir, porque además de la migración ilegal, deprimirle sus capacidades salariales, también compite por los servicios básicos. Ese es el modelo Danilo Medina, y es un modelo que cuando usted lo mira en sentido macro, independientemente de esos centavitos que sí son importantes y que puede ser una política pública que desarrolle un gobierno, lleguen al campo, no menos cierto es que esa falta de planificación hace que cuando miramos el desempeño de la agricultura es mugre. El crecimiento ha sido insignificante para lo que se ha puesto. ¿Por qué? Porque no tenemos objetivo coherente de políticas públicas. Entonces se necesita gente que tenga talento, que se levante información sobre el desempeño de los gestores públicos, que a eso sí le ha ido muy bien. Eso sí lo vemos rico. Hoy tenemos el gabinete de gente más rica que hayamos tenido en toda nuestra historia. Sin embargo, no de más competente. Porque aquí se habla mucho de algunas personas diciendo fulano es un experto, vamos a ver los resultados. Gente que recomendó que vendiéramos todas las empresas públicas en los años 90 porque aquí iba a llover el empleo y simplemente desaparecieron. Y el país terminó sumamente endeudado. Entonces, eso no es políticas públicas que nos lleve hacia ningún lado diferente de donde estamos. La seguridad pública se llama cuídese, la seguridad ciudadana. Usted se encuentra con que la gente, el gobierno está preocupado por la seguridad del Congreso, porque le aprueben una reforma que solo quiere una facción del partido gobernante, que ni siquiera el partido de gobierno. La reforma constitucional, que por eso la advertencia de los Estados Unidos a través del secretario de Estado, usted le puede hacer toda la maroma que haga. Yo admiro el talento de mi hermano y amigo Julio Martínez Pozo para intentar explicar, pero la verdad es que Estados Unidos está preocupado, porque nosotros, nuestra soberanía, no. Está preocupado por sus intereses, que sabe que están en juego ante una aventura de ese tamaño. Lo mismo debía expresar los sectores empresariales de aquí, que saben que están poniendo en juego la estabilidad política y social, además de la estabilidad económica en un país que ya dependemos de los mercados de capitales internacionales para financiarnos. Este país debe estar claro que una aventura reeleccionista significa descarrilar la economía, significa desestabilizar políticamente el país, que la gente que no es capaz de entender que no tiene una mayoría para modificar la Constitución y que está decidido a buscarla al vapor, con denuncias de que se necesita sobornar para modificarla, simplemente no va a respetar ninguna regla posteriormente. No es que aquí se le tema nada. Si usted busca la encuesta Gallup, que fue de hace tiempo, y en ese momento no estaba tan mal ni el partido de gobierno ni el gobierno como está ahora, después de estos intentos macabros, usted ve que cuando a la gente se le pregunta quién quiere que sea su presidente, la mayoría no dijo que a ningún PLDista, dijo que a Luis Abinader. La mayoría no dice que ningún PLDista. La mayoría que dice. ¿En cuál Gallup? En la Gallup, en la que está ahí. Yo te puedo enseñar el cuadro aquí. No, búscala, por favor. Yo te lo puedo enseñar. O después, si tú quieres más. No, yo lo tengo aquí. Pero para que la tenga completa, la busque y la enseña más tarde, pero es importante que le enseñe esa encuesta Gallup, porque lo que esa encuesta Gallup expresó fue otra cosa. Julio, en esa encuesta Gallup, después del PLD está ninguno y no sabe, en segundo lugar. No, yo no te estoy diciendo ninguno y no sabe, porque eso tú lo distribuyes entre la gente a partir de lo que se plantea. Mírala aquí, no tengo que buscarla después. Si tú quieres, la puedo mandar para que Jovita la ponga y el país la vea. Sí. Y el país la vea, porque yo no vengo aquí a hablar cosas que yo no tenga en la mano. Sí, yo no estoy comparando con ninguno. Lo sé, pero sería importante ver esa encuesta Gallup, sí, porque ahí está. Parece que se publicó otra. No, no se publicó ninguna otra. Parece que publicó otra, tú sabes. No se publicó ninguna otra. No se publicó ninguna otra. Parece que se publicó otra aquí encuesta. aquí está el cuadro.
Aquí está el cuadro. Léete la pregunta. Donde está la pregunta. Ajá. Y donde se le pregunta a la gente, ¿quién le gustaría a usted que fuera el próximo presidente en la República Dominicana? La respuesta fue 20.8, Luis Abinader. 16.8, Danilo Medina. Y 13, Leonel Fernández. Lo demás, olvídate. Ahí está el cuadro. Pónselo a ellos ahorita para que lo vea la gente que no está viendo en el 23. Yo te estoy hablando de la gente que dijo. Ahora el que no dijo yo no sé o no quiso. Y tú sabes por qué la gente dice yo no sé y no quiso. Pero hay que ver aquí, porque son subsidiados gubernamentales. Hay que ver a quienes se le preguntó eso. Sometido a la gente que se le preguntó. A lo que la encuesta se le va a preguntar. Hay que ver si se le preguntó. A lo que se le preguntó. ¿A quién le preguntaron? Y con todo, mira la foto. Buscaron la foto peor de Luis para ponerla. Para que tú que es lo que pasa, los amigos que son. Lo que pasa es que tú estás hablando del escenario de los PRMistas. No, de los PRMistas no. Sí, no, claro. Esa es la encuesta, el cuadro general. Búscate el posicionamiento en esa misma encuesta, Galo, de cada uno de los candidatos. Sí, lo puedo buscar, el posicionamiento de cada uno de los candidatos. Es decir, lo que yo quiero decirte es esto, Julio. En este país, con 20 años de gestión y de empadronamiento y de manipulación de el subsidio del Estado en favor de los candidatos del gobierno, eso es una gran hazaña. Eso es una gran hazaña. Entonces, ¿por qué si el PLD entiende que va a ganar, tiene que someter este país a un cambio al vapor de la Constitución para perpetuar el grupo que está en el poder? Porque ni siquiera ellos son capaces de entenderse. Es decir, ¿por qué si no cuenta con la mayoría absoluta para producir ese cambio, ni siquiera con los votos de su propio partido y los aliados que tiene? Que necesita corromper a una parte de los opositores para poder conducirlo a ese cambio. Eso es algo que esta sociedad no puede tolerar. Y si el gobierno de Estados Unidos expresa su rechazo, porque la cortesía y los modales obligan a que él te diga, mira, ustedes son un país soberano, pero señores, respeten las reglas de juego. Respeten las reglas de juego. Eso es lo que ha dicho. Sobre la actividad de Luis Abinader, Luis no llamó como político, Luis llamó como ciudadano. Y llamó como ciudadano porque como ciudadano, y por ser un ciudadano comprometido con su país, por ser un ciudadano comprometido con los mejores intereses del pueblo dominicano, se ha metido en este desafío y ha metido a su familia, que todo el mundo sabe que aunque el doctor José Rafael Abinader era un político, la familia de Luis no era una familia de activismo político, una familia comprometida con el trabajo. Y si decidió meterse en esto e ir a reclamar respeto a la institucionalidad, no es destrucción de la institucionalidad. Quienes destruyen la institucionalidad son otros. No se trata de actividad violenta, se trata de una actividad de decirle a la gente que conduce los destinos de este país, estamos dispuestos a defender la Constitución. Ustedes están obligados por las leyes y la Constitución a respetar las reglas. Lo que va a decir Luis ahí es lo que dijo Pompeo, el secretario norteamericano, lo que les recordó la embajadora. ¿Y por qué sale todas esas declaraciones en el día que salió? Porque evidente, Julio, tú anunciaste aquí que iba a ser sometido en la mañana el proyecto de modificación. No en la tarde. No, tampoco. Yo no dije que iba a ser sometido. Eury dijo que iba a ser sometido. Yo no dije que iba a ser sometido. Eury fue el que dijo que iba a ser sometido. En el Senado de la República. No. Entonces, yo no dije que iba a ser sometido. Aprobarlo en el Senado. Si la realidad de la Cámara de Diputados fuera la del Senado, si es cierto. Eury fue que lo planteó. Yo no dije que iba a ser sometido. Me retraso de eso, que es verdad. Yo no dije que iba a ser sometido, pero lo echamos. No, Eury lo planteó. Entonces lo que quiero decir es esto. Si la realidad de la Cámara de Diputados fuera la del Senado, Danilo Medina tuviera cancha abierta. Cualquier cuestionamiento fuera cuestionamientos políticos. Ahora, no hay legitimidad en ningún proyecto de modificación constitucional sobre la base de un Congreso militarizado. De un Congreso que un país que no cuenta con los recursos humanos ni técnicos para proteger su frontera, ha tenido que dejarla abandonada para venir a ejercer presión y a estresar la sociedad, porque hay un estrés general, pero el estrés, señor presidente, lo está generando su gente. Yo le he hecho varios llamados aquí, porque Danilo es un hombre admirable y debo reconocerlo.
Es un hombre que viene de los extractos más humildes de la sociedad y que ha construido, fruto de su esfuerzo y tenacidad política, porque su actividad ha sido la política, este poder de dominio total del Estado Dominicano, que yo creo que desde la tiranía no existió. Entonces, presidente, no lleve este país a una situación de caos general. Respete las reglas. Si su amigo, gente que le respeta, porque yo sé que Luis tiene un gran respeto por el presidente Medina, está llamando a la ciudadanía a decirle no a los que pretenden modificar la Constitución, porque usted dice que usted aún no ha tomado decisión, lo está haciendo ante la inminencia de un acto que transgrede la forma democrática de conducir el Estado. Y eso es lo que ha motivado, eso motivó a Estados Unidos, ya al Departamento de Estado, a molestar al secretario de Estado norteamericano, un hombre con tantas preocupaciones, en momento en el que el estrecho de Hormuz está en conflicto, en el momento en el que tiene una guerra con China, una guerra económica, en el momento en el que hay tensiones en el estrecho de Taiwán, en el momento que hay tensiones en el mar meridional de China, en el que Filipinas le está pidiendo a Estados Unidos asistencia para hacer presión sobre China. En ese momento en el que está el mundo en conflicto y que está Venezuela ahora mismo buscando un bajadero para ese gran conflicto, que Haití está totalmente desequilibrado fruto de las ambiciones y la falta de talento de su liderazgo político, la República Dominicana, que es el faro de luz y que lo ha sido, de respeto y alternabilidad política y procesos electorales, no puede caer en un caos. Tiene que seguir siendo un ente de confianza y de moderación. El liderazgo político dominicano tiene que comprometerse con el desarrollo de este país y no con el caos. Cambio y fuera.